Kokua coro, kokua nua, kokua fia paari, kokua tehua ayot kainga, he haamata te tatu paraguapi o te mata o te Rapanui y te mahana maha ono o hetupu. El día de ayer se llevó a cabo la presentación del grupo artístico de Taiwán, quien estuvo en el escenario de Hanga Bare Bare. Luego de eso, las candidatas tuvieron la competencia de tango Rapanui que revisaremos en la siguiente imagen. Luego de estas presentaciones tuvo que suspenderse todo lo que quedaba de noche debido a las intensas lluvias que cayeron en Hanga Bare Bare. Algunas de las reacciones de los competidores quienes no pudieron realizar sus presentaciones las revisamos a continuación. La competencia de tango Rapanui se canceló hoy día, se va a cambiar para otro día porque el escenario está mojado y es un peligro para todos los competidores. Estamos ansiosos por entrar a bailar tango, nos habíamos preparado harto estos meses con la JAU y bueno, lo que más nos duele es como las flores, que tiene que cuidarse para ver si tuvo un poquito más de días, pero yo creo que vamos a tener que volver a pedir a nuestros amigos para que nos den más flores y tipanié para hacer una corona nueva y bonita. Arahanui te hua ayot kainga y te pone yo tatu te tapatirapanui yang harinako kimaya pa te nuena to oena pa itro haito que koanga pa itro aneo te ua mohapa pa itnu ne ka oriena yang harina iba ita hitroero te tuki pa yo te ngau kane yararu a atimaine etro hopeo chauha eho imato koteo hanga me hanga bait me A estas horas continúa la intensa lluvia sobre Hangaroa, lo que hizo que se suspendió la competencia de Aati Hoy y también se reprogramaran las distintas actividades que quedaron pendientes. Pudimos conversar con el coordinador general de Tapati Rapanui, quien nos cuenta con respecto a la reprogramación y también a los horarios de estas competencias. Anoche tuvimos lluvia, teníamos la presentación de los coros cuando empezó a llover. Entonces, en preferencia de los coros, decidimos suspender su presentación, trasladarla a otro día donde ya le acomode y tengamos buen clima para ello. Lo segundo, también estábamos a punto de salir con el grupo de tango, también lo decidimos suspender porque el jurado tampoco quería evaluar con lluvia, ya que se le hacía difícil a ellos realizar toda su evaluación y ver también a los participantes de tango. Y el conjunto también lo suspendimos, al final suspendimos la noche completa, ya que tanto bailarines y músicos principalmente que van sus equipos conectados a la red eléctrica, ellos corren un gran riesgo para todo el evento, por lo cual decidimos suspender esta noche y estamos en conversaciones para trasladarlo todo a la noche del sábado. Abrimos con el conjunto de los Ngari Kriki, y después seguimos con el conjunto que quedó de la noche pasada. Ya estamos en conversaciones con los dueños de caballo, todos los participantes de la ATI hoy, ya se decidió moverlo para el día 12, el horario aún está por confirmar, pero ya teníamos día para el ATI hoy. Nos encontramos en Hangaroa Otay, donde se está desarrollando la competencia DB1 de todas las categorías. En esta competencia podremos escuchar los testimonios de los competidores quienes dieron todo para poder subirse al podio de esta Tapati Rapanui 2025. Hoy día nos tocó el B1, las condiciones están un poquito fome, sería porque en el canotaje es entretenido cuando está malo el mal, cuando está movido es entretenido porque nosotros empezamos a agarrar la onda. Y hoy día era, bueno, pura técnica, idealmente hubiera sido que las competencias fueran con puntaje para las candidatas, porque eso le da como más emoción a cada uno. Pero bueno, las condiciones han ido cambiando y feliz nuevamente de quedarme con el título del B1 de este año. Bueno, ahora hay nuevas generaciones. De hecho, cuando yo empecé era prácticamente la única junior, eran todas open y hoy en día hay más junior que open. Entonces igual eso es motivante, saber que alguien más tenga la misma
hambre de llevar un título a la isla o competir en los deportes que se pueden practicar súper fácil aquí. El mar está a 2 pasos, el clima, si bien en invierno no es tan cálido como ahora, de igual manera las condiciones no son tan frías, no son tan extremas. Estuvo fuerte, peleado todo el rato con la APE, pero láser, pues se sintió sólido. Hace rato no me subía a remar y nada, pues se sintió láser. Nada, siempre me ha parecido súper eso, estar con las mejores de aquí de la isla, de las mujeres, entonces ser parte del podio también me hace fuerte. Y para nosotros novedosa porque bueno, nunca habíamos visto así con las canoas con otra canoa al costadito, estamos acostumbrados a la canoa común que allá se llama kayak y bueno, y la manera de remar también es distinta. Y la verdad que hermoso, es la primera vez que venimos a Rapa Nui y nos encantó, la fiesta de la noche nos encanta, estamos esperando que pare de llover para ver si se pueden hacer las actividades. Y la verdad que muy bien organizada, la gente, el público, vemos todo muy limpio, nos llama la atención que la gente es muy respetuosa. Primera vez que vengo a ver una competencia, no he llegado por motivo Teanga y aprovechar hoy día que va a competir mi hija, la Neje. Así que bien, pero fascinado, hermoso, en especial la llegada de los 3 jóvenes, de los 2. Así que lamentable, tío, pero aquí un amigo visitante dice de que la disfruta con lluvia o sin lluvia. Como mi primera tapati quería ver cómo era una competencia. Muy bacán y me gusta el Joe, aunque una vez quise hacer, pero después como que se me fue el ánimo de hacer Joe. Bueno, la verdad, la competencia estuvo súper dura desde el principio. No, y más que nada mantener nomás esto a los 2 referentes que son el Melo con el Mercy. Acá en las últimas vueltas gané hartas ventajas, di vueltas más rápidas. Y acá al final, pasando el Papa, iba en muy buena posición. Me faltaban los últimos 50 metros a la meta. Y justo en esa parte me quedé atrás porque pasó una moto de agua y me llenó la canoa de agua. Entonces ahí con el peso no alcancé, hubo una diferencia grande entre nosotros 3, por lo que quedé atrás. Llegué tercero, pero súper contento y orgulloso. Bueno, estuvimos ahí con el Taina Mercy y el Junior Nojeimana, unos buenos contrincantes. Felicitaciones a los Taínas también, que siempre están manteniendo el deporte y estamos ahí next to next con los Taínas. Saludos a los Taínas y a todos los otros competidores. Estaba difícil la carrera igual, los taínos están bien entrenados, así son las máquinas de la isla, ya todos los conocen y ahí estuvimos peleando la carrera hasta la última instancia que pude sacarle un cachito de distancia al taíno para poder ganar. Tercer en el podio consecutivo en la tapati. Este fue ayer con Maua te tatuan a Wangarina y te tapatira panui, te neje o te paraguapi, Maururu y Orana Corúa.